La mala cabeza, la mala suerte y la inmadurez no le permitieron convertirse en el mejor jugador peruano de la historia, pero en su momento fue la mayor promesa de Sudamérica por encima de James Rodríguez. Él es Raymond Manco, uno de los mayores talentos peruanos de los últimos tiempos. Raymond Manco nació en Lima, en Perú, el 23 de agosto de 1990. Vivió en Venezuela desde los 2 hasta los 8 años y desde los 13 hasta los 15. Es en ese tiempo donde jugaría para la selección de fútbol de Venezuela en la categoría sub-15. Se formó como jugador en las divisiones menores de Cantolao, en Perú, y posteriormente es comprado y pasa a las divisiones menores de Alianza Lima. Todos conoceríamos a Raymond Manco en el Sudamericano sub-17 del año 2007. Donde hizo muy buenos partidos, y por primera vez una selección menor de Perú clasificaba a un mundial de la mano de este jugador, y el entrenador JJ Oré. Es en ese sudamericano que Manco sale elegido como mejor jugador del torneo, por encima de figuras como James Rodríguez. En el Mundial de Corea, la selección de los Jotitas, porque así le habían puesto a esta selección, ahí en ese torneo hizo una buena campaña teniendo buenas actuaciones. Raymond Manco anotaría un gol a Tayikistán por los octavos de final de ese torneo. Raymond Manco era la mayor promesa del fútbol peruano en ese momento, y por qué no decirlo de los últimos tiempos. Al terminar el Mundial, donde Perú llegó hasta cuartos de final, Raymond retornaría a Perú para ponerse la blanquiazul. Sí, jugaría en Alianza Lima. Aún recuerdo cuando entró en un partido y le hizo un golazo a Bolognesi. Este jugador, como ven, contaba con un regate muy eficaz, jugadas impensadas, guachas, era lo que hacía el rey. Prácticamente estaba representando el fútbol peruano de siempre. Muy aparte también contaba con una gran pegada. Continuemos. Raymond Manco jugó en Alianza Lima para esos tiempos, pero tuvo polémicas declaraciones. Decía que se tenía que cuidar y porque quería tener una carrera en ascenso. Y es que el PSV de Holanda lo había fichado para reemplazar a Jefferson Farfán. Sí, que se había ido como figura al Schalke 04 de Alemania. Las lesiones no podían estar. Raymond Manco quería llegar entero a Holanda. A los hinchas de Alianza Lima, recuerdo para esa época, no les cayó bien estas palabras y lo criticaron. Pero se rectificaría. Escuchemos. ¿Sientes que la hinchada puede pensar que te estás cuidando para ir a mitad de año a Holanda tranquilo? Es que es verdad, yo tengo un contrato asegurado y tengo que cuidarme, ¿no? He dicho que huir es de cobardes, ¿no? Y hablar mal es de cobardes. Yo lo cometí y también es no pedir disculpas es de cobarde. Yo pido la disculpa del caso y si hay que afrontar algo, lo afrontaré, ¿no? Llegó el momento de partir. Raymond Manco seguiría a Holanda en el año 2008. Tuvo un prometedor debut, bajando una pelota y dando una asistencia de gol. El partido terminaría empatado y Manco siendo pieza clave. Hasta jugó Champions contra el Liverpool. Mira hasta dónde habías llegado, Rey. Pero todo acabaría muy rápido y ahí es donde voy. Creo que para el fútbol hay que tener una mentalidad muy fuerte y más aún cuando quieres llegar a la élite. A mi parecer se sentía solo y se le hacía complicado la convivencia en general. Pero es en ese momento donde sale a flote el tener claro tus objetivos y el tema de la disciplina. Cosa que claramente Manco no tenía. Y no solo me refiero a esa disciplina de no salir a tomar, de cuidarse en los alimentos y entrenar. Cosa que salir de fiestas, todos los futbolistas lo hacen, pero en medida, obviamente. A lo que voy es que esa disciplina de tener claro tus objetivos, que a pesar de que te encuentres solo en un país, sigas un camino, que no te desvíe a cumplir tu objetivo. Tal vez el apoyo familiar faltó, no sé, buscar alguna manera de acompañarlo, pero bueno, creo que si se hubiera formado de otra manera Manco, en ese sentido, su permanencia en Europa hubiera sido larga, tal vez como Farfán o Pizarro. Posterior el PSV fue cedido al Willem II, pero quedaría ahí. Por el 2010 su regreso al Perú fue inevitable y ficharía por el Juan Aurich de Chiclayo, donde hizo unas eliminatorias pre-libertadores contra el Estudiantes de Tecos mexicano. Les metió un paseo a los mexicanos. Ahí Manco, a mi parecer, alcanzó su prime, como se dice hoy en día. Por Dios, qué bonito jugaba. Ese jugador pícaro con amagues, regates, jugadas al estilo brazuca o peruano. Era espectacular. En verdad, a cualquiera hacía parar de la grada. El Juan Aurich jugaría la fase de grupos de la Libertadores con ese Alianza Prime del 2010, Estudiantes, que venía de ser campeón de la Libertadores del año 2009. La campaña que hizo Juan Aurich fue buena, la verdad. Hasta Manco le hizo un golazo a Alianza Lima, recuerdo. Pese a eso, no clasificaron a los octavos de final, pero las jugadas de Manco quedaron estampadas en la retina de los espectadores peruanos y, por qué no, de los espectadores extranjeros también. Es ahí donde viene su segunda convocatoria para la selección peruana. La primera sería en el 2008 contra Bolivia en un amistoso de La Paz y contra Costa Rica. En esta segunda convocatoria marcarían lo llamaría para un amistoso contra Canadá y Jamaica. En el partido contra Canadá jugó al lado de Farfán e hicieron una muy buena dupla y ganaron el partido por 2-0.
En agosto del 2010, estando en Panamá, después de un amistoso de Perú contra la selección de ese país, se escapó de la concentración con Farfán. Esto hizo que ambos jugadores fueran separados de la selección, aunque tiempo después solamente Farfán fue perdonado. Se da a entender que podría haber sido mejor manejada esta situación, porque ya habían acabado el partido y no tenían ningún compromiso. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Posterior a su estadía en Aurich, ficharía por el Atlante mexicano en el 2011, donde tuvo chispazos. Lo talentoso nadie se lo quitaba. Tenía como director técnico a Miguel El Piojo Herrera, conocido ex entrenador de la selección de México. Este lo pidió. Cuenta Manco, ahí jugó bien. El talento no se iba de él, pero tuvo problemas. Alega que recibió amenazas de muerte, que debía salir del país. Cuenta que fue lo más cerca que estuvo de morir. Manco cuenta que hasta el Piojo Herrera y el Atlante le ofrecieron poner seguridad con la condición de que se quedase. Otra versión que se dice fue que tuvo indisciplina. En esa noche el conflicto de Manco, donde llegó el entrenamiento en un mal estado. Y por eso lo sacaron, pero ustedes saquen sus propias conclusiones. El jueves 10 de marzo del 2011, Manco fue dado de baja por el Atlante y acabaría su estadía en México. A su vuelta a Aurich, ese año, para fines del 2011, Raymond Manco se coronaría campeón nacional con aquel club, al igual que lo hizo con Alianza Lima en el año 2006. Posterior a eso, jugaría préstamo en el León de Huánuco, quien era entrenado por el Maño Ruiz. En este equipo Manco tuvo problemas disciplinarios que prácticamente lo han acompañado a lo largo de su carrera, los cuales hizo que deje este club. Para mediados del 2012 aproximadamente viajó rumbo a Qatar para firmar un contrato por 4 temporadas con el Al Wakrah, club que se desempeña en la Liga de Fútbol de Qatar, donde jugó en un año muy poco y tuvo problemas con el entrenador. Él cuenta que el entrenador le decía que le gustaba su juego y le propuso un 60-40% de su sueldo para que pueda jugar. Esto hizo que Manco no jugara casi todo un año en esa liga, lo que lo llevó a salir del equipo. En el 2013 ficharía por el UTC de Cajamarca, donde tuvo buenas actuaciones. Me acuerdo jugadas de Manco como las que hizo en aquel Aurich en la Copa Libertadores. Si bien no salió campeón, lo cual era muy difícil, tuvo un rendimiento constante a pesar de los problemas que tenía con el club. Tuvo un último llamado a la selección peruana por su destacada participación. En agosto del 2013 fue convocado nuevamente a la selección para el amistoso ante Corea del Sur. El partido quedó 0-0 y esta sería la última vez que el Rey fuera convocado a la selección absoluta. Qué gran talento perdimos para esos años. Si Manco hubieras estado bien en todos los aspectos, hubiera sido un gran referente. Fácil el 10 de la selección de marcarían para esas épocas. Y quién sabría que Cueva en la selección de Gareca no hubiera llevado la 10, sino tú. Mejor lo dejamos ahí nomás. Ay Manco, ¿por qué? Bueno, sigamos. Tras 2 temporadas en UTC de Cajamarca, Raymond Manco volvería al León de Huánuco, allá por el 2015, donde tuvo actuaciones destacadas, lo que le llevaría a fichar nuevamente por Alianza Lima, donde portó la 10. Manco marcaría algún que otro golazo en este club, pero el equipo era irregular, por lo que no pudo lograr ningún título o llamado a la selección nacional. Pero recuerdo que hacía jugadas otra vez como él sabe, pases de Rabona, tiraba magia a Raymond, y eso es lo que me gusta. Pese a los temas personales e indisciplinas, lo que repartía el Rey era de calidad. La carrera del Rey venía en descenso, debido a que se había estancado en el fútbol peruano. Después de Alianza Lima, seguiría el Zamora venezolano, pero no pasaría a ligas más competitivas y con una edad donde podría hacerlo. Raymond Manco dejaba jugadas muy bonitas porque es un talentoso, pero todos esperábamos más de él. Al menos personalmente esperaba que podría tener alguna otra convocatoria o mantenerse en algún equipo grande peruano por años. Manco pasaría por el Unión Comercio, Real Garcilaso, donde también tendría buenos partidos, puntualmente destacados. Jugaría también en el Sport Boys, donde pese a los conflictos que tuvo con el entrenador Marcelo Vivas, Manco aportó de gran manera a salvarlo de la baja. Allá por el año 2019, alega que ha sido el peor entrenador que ha tenido, ya que él dice que fue quien no le renovó o permitió seguir jugando en el Boys, pese a hacer una buena campaña para que este equipo no descienda. Manco iba de equipo en equipo, jugaría en equipos como Binacional, donde jugaría Copa Libertadores, jugaría con el Atlético Grau, donde descendió en el año 2020, y posteriormente jugaría en Alianza Universidad, donde también lamentablemente descendería en el 2021. Raymond Manco llevaría su talento a segunda división, jugó por el Santos FC y posteriormente en el Aurich de Chiclayo. Hoy en el 2023, Raymond Manco ya tiene 33 años. Este año prácticamente no ha jugado al fútbol, ni segunda división ni primera división. Se ha dedicado a jugar fútbol 7, el Mundialito del Porvenir, hasta se fue a jugar a Estados Unidos. Y está por jugar, si no me equivoco, Copa Perú.
Él dice que todo este año se ha visto desmotivado por la muerte de su padre el año pasado, la cual le tocó vivir de cerca. Yo personalmente guardo una pequeña esperanza de que Raymond pueda jugar al fútbol nuevamente y pueda dar esos últimos pincelazos o chispazos que le conocemos. ¿Por qué? Últimamente en el fútbol peruano no salen jugadores como él, talentosos netamente, la verdad muy pocos, Grimaldo, Piero Quispe y por ahí unos más, pero ahí queda. Sería una locura o quimera que Raymond Manco logre una convocatoria, pero tengo fe en eso, soy un nostálgico y si se pone a entrenar o a enfocarse, tal vez lo podría lograr. También lo vemos en otra etapa como opinólogo, comentarista o semiperiodista de fútbol, junto a Horacio Zimmerman. Y la verdad se ve que conoce de fútbol, tiene buenas opiniones y hace una buena dupla con Horacio, en Cojo y Manco. Particularmente yo lo sigo. Manco es el claro ejemplo de que la falta de inmadurez, disciplina y creo que un poco de egoísmo no ayudan a sobreponerse a situaciones como las que vivió particularmente en el fútbol. Y el hecho de que tempranamente te llegue la fama en todos los sentidos y no estar bien rodeado de las personas, por eso hay que escoger buenos amigos, te hace vivir en otro mundo. No olvidemos que Manco estuvo involucrado en temas de farándula que la verdad no le ayudaban a él ni a su carrera. Él cuenta en una entrevista con Zimmerman que la gente que lo rodeaba no eran sus amigos, y eso es básico para poder salir o tener apoyo en una carrera como el fútbol, donde te llega todo temprano, pero él también tiene la culpa por creerse, o mejor dicho, por no saber controlar lo que fue en su momento y todo lo que esto conllevaba. Pese a todo, personalmente tengo fe en Raymond y creo que le queda un último chispazo. Esperemos que él pueda darse cuenta de eso y pueda regalarnos una pincelada más. Aún queda una más, Rey. Y esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video. Y sígueme en todas mis redes y en Twitch como el Dajo con triple O. Nos vemos.